asleep amidst the trees. Bats all the swaying in the breeze. En California vamos a poder encontrarnos infinidad de mansiones, tantas como podáis imaginar, todas ellas, o la mayoría, perteneciente a las estrellas de cine y los reyes de la tecnología, ya que allí se construyen sus enormes palacios. Pero no hay nada parecido a la edificación de la que Kela nos va a hablar hoy. Además, recuerdo haber visto aparecer en alguna que otra película esta mansión o este edificio con actores bastante conocidos y que estoy seguro que cuando os los cuente Kela se os vendrá a la mente esas películas de las que hablamos. Recuerdo que una de ellas era la del Ciudadano Kane. Os dejo con Kela y a ver qué nos cuenta de este edificio. Muy buenas a todos y todas. Espero que os haya ido bien la semana para agarrar con fuerza el finde. En el anterior Lugares con Historia os hablé de la Route 66, evidentemente me quedaron muchísimas cosas por contaros ya que sus casi 4.000 kilómetros dan para largo. Por ejemplo, olvidé mencionar el Cadillac Ranch, que consiste en arte moderno al aire libre, situado en unos terrenos de Amarillo en el estado de Texas. Se hizo en 1974. Lo creó un excéntrico millonario, está abierto al público y básicamente son Cadillacs desguazados y ultra grafiteados enclavados en la tierra. En ellos los viajeros lo que hacen es, como recuerdo, la pertinente fotografía y quien quiera puede dejar pintado su graffiti sobre la carrocería. Me faltó hablaros de Santa Fe, en Nuevo México, yo creo que lo olvidé, y es una parada súper importante y obligatoria, lo mismo que Las Vegas en Nevada. De hecho, Santa Fe es una de las localizaciones donde se recomienda parar a pernoctar. Tiene una arquitectura muy peculiar porque las casas más antiguas son de adobe y conocerla merece mucho la pena. Yo destacaría, y es que soy una apasionada de los templos de cualquier religión, la Capilla Loreto, que es impresionante tanto por fuera como por dentro, de estilo gótico, data de la segunda mitad del siglo XIX, se terminó en 1878, es preciosa y es súper famosa por la escalera de caracol de madera por la que se accede al coro, construida de una sola pieza sin clavos ni un soporte central visible. Es más, la original, la primera, no tenía ni siquiera barandilla, ya que este elemento le fue añadido a posteriori en 1887. El misterio la rodea a esta escalera porque a día de hoy ningún científico ha podido explicar por qué se mantiene y no se ha caído. La capilla fue usada por las alumnas de la Academia Loreto, que cerró a finales de los años 60 y se puso a la venta en 1971. Fue desconsagrada y en la actualidad es un museo, aunque también se alquila para celebrar bodas no eclesiásticas. También destacan otros dos templos de Santa Fe, como son la Misión de San Miguel o la Catedral Basílica de San Francisco de Asís. La primera es una iglesia muy antigua de la misión colonial española. La construcción pertenece a la primera mitad del siglo XVII. Fue reconstruida tras la Reconquista y a pesar de las reformas que fue sufriendo con el paso de los años, todavía mantiene paredes de adobe originales. Está catalogada como Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos y en ella se siguen oficiando misas los domingos. La catedral es una construcción más moderna, de estilo neorrománico, data de la segunda mitad del siglo XIX y sigue perteneciendo a la Iglesia Católica. Y como os anuncié en el anterior programa, y ya que nos metemos en harina con la arquitectura, hoy os voy a contar la historia del castillo de Hearst. Pero antes de hablar de este lugar, primero hay que conocer, por lo menos, aunque sea por encima, quién fue este señor. Como introducción, para los que la hayáis visto, el personaje de la mítica peli Ciudadano Kane del maravilloso Orson Welles está inspirado en él, en William Randolph Hearst. Por cierto, lo retrató tan bien que el mismo Hearst hizo todo lo posible para que la película no se estrenara. Hearst
fue un magnate de la prensa norteamericana de principios del siglo XX. Se le conoce como el padre del periodismo moderno, sobre todo porque fue el impulsor del sensacionalismo en la prensa. Hijo de un multimillonario descubridor de minas y una maestra, William nació el 29 de abril de 1863. Su padre quería que siguiera sus pasos en la industria de la minería, pero se tuvo que hacer cargo de la gestión del San Francisco Examiner, que fue un periódico que su padre ganó en una partida de póquer. Para ello tuvo que contratar empleados, fichó a los mejores escritores de la época como Mark Twain o Jack London y poco a poco su diario se fue haciendo conocido en la ciudad de San Francisco. En 1885 compró el New York Morning Journal y a partir de aquí es cuando empieza a rivalizar con el New York World de Joseph Pulitzer, hasta el punto de que llegó a robarle empleados. También popularizaron lo que se conoce como prensa amarilla, los titulares sensacionalistas, para captar la atención del público, del lector. Ambos se empiezan a politizar a pesar de que Hearst al principio era más partidario de un tipo de prensa neutral. Y con la guerra hispanoamericana de 1898, nuestro desastre del 98, Hearst y Pulitzer se fuman la pipa de la paz. Hasta aquí todo bien. Hearst se casa con una joven corista de 21 años con la que tuvo 5 hijos, pero de la que no estaba enamorado, ya que fue amante de la actriz Marion Davies, que era un romance a gritos ya que no lo ocultaba para nada en público, incluso no habiéndose divorciado de su mujer. En 1924 comenzó a publicar el New York Daily Mirror y de aquella también tenía 2 servicios de noticias, la Universal News y la International News Service, más una cadena de radio llamada WINS. El tío se hizo de oro. Como millonario excéntrico que era, también fue expoliador de patrimonio histórico-artístico, la gran mayoría español. Y aquí entramos a hablar de su flamante Hearst Castle. ¿Por qué? Bueno, yo personalmente le tengo un poquito de manía a este señor y ahora os lo voy a explicar. Nosotros, los españoles, que somos muy de refranes y de dichos populares, hay uno que dice la avaricia rompe el saco y ese podría haber sido el epitafio del señor Hearst. ¿Por qué? Porque rezumaba opulencia por cada poro de su piel. En lo más alto de una colina, desde donde se veía la población de San Simeón, en California, Hearst mandó construir en 1919, aunque se hicieron continuas reformas hasta finales de los años 40, mandó construir una mansión muy peculiar, súper ecléctica, mezclando infinidad de estilos arquitectónicos, elementos decorativos de culturas diferentes y lo peor de todo es que para ello se utilizó como material de construcción patrimonio artístico y cultural español y no español. Todo ello expoliado por sus 2 anticuarios cazarreliquias particulares, el matrimonio Bain, miembros de la Hispanic Society de Nueva York, y que llegaron a llevarse monasterios, castillos, conventos y palacios completos. ¿Y esto cómo podía pasar? Bueno, pues es muy fácil. En el pueblo de turno, el que estuviera a cargo tuviera poder, autoridad suficiente, ya fuera alcalde o un ministro, un político de turno, hacía la vista gorda no sin antes recibir sus honorarios y esa es la explicación, el soborno de semejante atrocidad contra nuestro patrimonio. El matrimonio Bain solo eran los intermediarios pagados por Hearst, que era el benefactor final de aquel arte expoliado. Por ejemplo, este tío se enamoró del monasterio de Sacramenia en Segovia y como no le llegaba solo uno, también se encaprichó del monasterio de Santa María de Oliva en Guadalajara. Cuando esto pasa, acaba de recibir, gracias a Arthur Bain, ojo al dato, más de 80 artesonados hispano-musulmanes y en su salón tenía instalada la sillería del coro de la Catedral de Santa María d'Urgell de Lérida. Esto en su castle, en su castillo, bueno pues a mayores quería incorporar estos 2 monasterios a su mansión Frankenstein, que es como yo la llamo, y da órdenes para que se haga lo que se tenga que hacer con tal de conseguir sí o sí esos monasterios. Sacramenia costó unos $40,000 y cuando empezaron a desmontar el monasterio de Santa María de Oliva justo coincidió que se aprobó una ley en el año 1926 que prohibía la exportación
fabricación de obras de arte españolas. Parecía que se iba a complicar la cosa, pero aún así los gobiernos son corruptos desde la antigua Roma y este señor pudo con ello gracias a la cifra de $300.000. Y como no solo por dinero baila el perro de idiotas, fueron los mismos españoles quienes empaquetaron su propio patrimonio histórico, artístico y cultural para que se lo pudiera llevar a Estados Unidos este señor. El castillo de Gers consta de 56 dormitorios, 61 baños, 19 salones, un total de 8.500 metros cuadrados, hermosos jardines exteriores e interiores, un cine privado, pistas de tenis, una piscina al aire libre que se la conoce como Piscina Neptuno, decorada con un templo romano auténtico expoliado en Europa y una escultura del dios Neptuno del siglo XVII. Y tiene otra piscina interior de azulejos de Murano, un cristal italiano que se empezó a fabricar en Venecia, yo creo que antes del siglo X, no estoy segura ahora. Es súper caro. Imaginad una piscina enorme, enormérrima, con ese azulejo precioso de fabricación artesanal, porque cada pieza es única. Además, tiene el cristal de Murano, por si no lo sabéis, propiedades mágicas. Se dice que protegen los hogares de las malas energías, las malas vibras, como también se usa de canalizador. Y como curiosidad, a los artesanos del cristal de Murano les estaba prohibido abandonar Venecia para que no divulgaran los secretos de su fabricación. Durante las décadas de los años 20 y 30, Herscastel fue el lugar de reunión de las personalidades más importantes, influyentes y famosas de la época, que por supuesto eran invitados por el magnate de la prensa. Muchos de ellos y ellas llegaban en sus aviones privados, los aviones privados de Hearst, ya que en su rancho, donde se ubica esta mansión Frankenstein, tenía su propio aeropuerto, y no es para menos, con unos terrenos de una extensión de 160 kilómetros cuadrados. Tela marinera. Bueno, por esta mansión desfilaron personajes como Greta Garbo, Chaplin, Buster Keaton, Cary Grant, Clark Gable, Gary Cooper, Errol Flynn, Churchill o nuestro queridísimo Dalí. El castillo Hearst está formado por la casa grande, la casa principal, y a mayores tiene 3 casas para alojar huéspedes. Como si del karma se tratara, Hearst terminó pasando penurias en sus últimos días, por eso os decía yo al principio lo de la avaricia rompe el saco. Él intentó presentarse, intentó ser gobernador del estado de Nueva York varias veces, también se presentó a alcalde por la ciudad de Nueva York, pero fracasó en todos sus intentos. La crisis del 29 también le pasó factura y se retira a su mansión a California, donde permanece casi en total reclusión, porque perdió tanto influencia como poder económico. Tuvo que vender, de hecho, tuvo que deshacerse de muchas piezas de arte. La gran mayoría las adquirió el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. También le afectó bastante la peli de Orson Welles, Ciudadano Kane, que finalmente fue estrenada en 1941. Y él muere 10 años después, el 14 de agosto de 1951, a la edad de 88 años, dejando como legado la más grande corporación de medios de comunicación, imperio informativo de cinematografía, de radio y televisión. Tras su muerte, Hearst-Castle fue donado por sus herederos al estado de California. Y como curiosidad curiosa, os voy a contar también, yo no sé si llamarlo karma malfario o cómo llamarlo, ¿no? Y recuerdo mucho esto de nunca te lleves nada de los lugares abandonados. Y veréis, este tratante de arte, después de expoliar aquellos monasterios, encontró la muerte en España, concretamente en Ciudad Real. Me estoy refiriendo a Arthur Bain. Fue en un accidente de tráfico en el que viajaba junto a su mujer en el año 1935. Os voy a leer su botín y después os voy a leer un par de necrológicas que 2 periódicos españoles le dedicaron.
Convento de San Francisco de Cuéllar en Segovia. Fue desmembrado entre 1907 y 1927 con la participación del propio Bain. Algunas de sus partes se encuentran en la Hispanic Society de Nueva York. Otras se utilizaron en la reconstrucción del monasterio de Sacramento en Miami. El castillo de Benavente, en Zamora. Bain vendió a Hearst en 1930 parte de su estructura gótica y actualmente su paradero es desconocido. El monasterio de Óvila o Oliva en Guadalajara. Hearst lo compró en 1931 con la intención de reconstruirlo. Aquí ponen su residencia de San Francisco, aunque yo tengo entendido que lo quería incorporar a Hearst Castle. Bueno, nunca lo hizo y hoy, en la actualidad, algunas de sus piezas siguen arrumbadas en el parque del Golden Gate y existe un proyecto de reconstrucción que está paralizado. La reja de la Catedral de Valladolid. Arthur Bain se la vendió a Hearst en 1922. Nunca llegó a utilizarla y en el 56 se vendió al Metropolitan de Nueva York, que para ponerla allí, para instalarla allí, la mutilaron. Y la Catedral de Santa María de Urgell de Lérida, pues uno de sus arcos de jaspe rojo se encuentra en el castillo de San Simeón, el castillo de Hearst, la sillería del coro, como os conté antes, que se instaló en su comedor. También se llevó de Santa María de Urgell la colección de arte del conde de las Almenas. Bain se la llevó a Estados Unidos con la excusa de montar una exposición y después la vendió. Sus artesonados y mobiliario están desperdigados en Estados Unidos. Bueno, pues después de expoliarnos todo esto, 2 periódicos españoles le dedicaron unas necrológicas que procedo a leeros. La muerte del señor Bain constituye verdadera pérdida para el arte español. A la viuda del ilustre finado, que ha resultado gravemente herida en el mismo accidente, expresamos nuestro pésame sincero. Vamos con la siguiente necrológica. Necrología en honor de un enamorado de España. Ha muerto uno de los hombres que más han amado a España con el mejor de los amores, con las obras. Llegó aquí y aquí permaneció. ¿Cuántos años? 15, 20, no contemos por años, contemos más bien por libros. Ellos están ahí para testimonio vivo de que el norteamericano hispanófilo que acaba de morir recorrió España a conciencia y fue por donde fue catalogando, la máquina fotográfica al costado, en el bolsillo, el cuaderno de dibujo y el lápiz de arquitecto. ¿Cómo os quedáis? Pues seguro que igual que yo, súper indignados. Pero bueno, esto es Lugares con Historia. No siempre se van a contar leyendas de fantasmas. La historia es muy importante saberla y conocerla. Y quería traeros este lugar, Hearst Castle, para que lo conocieseis. Así que espero que os haya gustado. Un abrazo muy grande para todos los oyentes. Pasad un muy feliz fin de semana y hasta la próxima.